Perfecto, ya le he dado, ¿vale? Vale, bueno. ¿Qué pasa si tenemos un caso más complejo todavía? Y lo que ocurre es que a nivel sensorio-motor no es capaz de identificar estímulos. Esto puede pasar, al final es un sistema de protección del sistema nervioso. Podemos decir como que duerme la zona más superficial, ¿no? Y no nos permite tener buen control motor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un entrenamiento sensorio-motor. No sé si esto lo hacéis en clínica, muchas veces se hace, de palpación. Entonces, te levanto un poco la camiseta, ¿vale? Vale. Genial. Vamos a jugar, al final se trata mucho también de que sea lúdico y le vamos a poner 4 cuadrantes, es decir, si yo dibujo una línea aquí y otra aquí, se establecen 4 cuadrantes, arriba izquierda, arriba derecha, debajo derecha y debajo izquierda, ¿vale? ¿Es capaz de identificarlo ahora mismo? ¿Crees que sí? Sí, por ejemplo, si yo te lo pongo aquí, ¿dónde estoy? Abajo derecha. Vale, aquí. Arriba derecha. Vale. Abajo izquierda. Vale, genial, es capaz. Pero os vais a encontrar con muchos pacientes que no son capaces. Este sería el nivel 1. El siguiente nivel sería dibujar cosas. Como por ejemplo, si dibujo un número en la espalda grande, ¿qué número es? 2. El 2, genial. Y ahora el siguiente nivel, que es decir el cuadrante y el número, ¿vale? El número y en qué cuadrante. Por ejemplo, 3, parte arriba derecha. perfecto, vale, pues genial, o sea, acertado todo fantástico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarnos por pareja ya que estamos, ¿vale? Cogéis un lápiz, un boli, lo que queráis, y vamos a hacer estos 3 niveles a ver qué tal se nos da. Vale. Venga, vamos a por ello. Vale. Sí, puedes parar. Sí. Vale, bien. Vamos a hacer un poco de repaso de core. El core ahora no está viviendo su mejor época, aunque se sigue hablando de core, ¿no? Entiendo. A ver, actualizarme un poco. ¿Se sigue hablando de core o no? Sí. ¿Sí? Vale, vale. El entrenamiento de core pegó un boom hace, pues, no sé, pues hace 9-10 años, así, aprox, o quizá un poquito más ya. Pegó un boom muy fuerte. ¿Sabéis de dónde viene ese boom? Creo que lo dije en clase de fitness, si no recuerdo mal. ¿No os acordáis? Vamos con más nombres. Antes he dicho Silly Sarman, ahora digo Stuart McGill, decidme que os suena. Sí, el doctor Stuart McGill. Recomiendo sus lecturas. Está un poco desfasado, pero yo recomiendo sus lecturas. ¿Por qué? Porque hay que entender de dónde venimos en cuanto a dolor de espalda. Y antes todos le hacemos mucho caso al doctor Stuart McGill, que era mecanicista. Vale. Genial, pues hoy hemos dicho que lo más actual que tenemos, lo más actual en cuanto a los predictores más fuertes de dolor lumbar son las creencias, el catastrofismo y la autoeficacia de la persona. Ahora vamos a echar la mirada atrás, hace 10-12 años, y ¿en qué nos fijábamos? En lo mecánico. ¿Por qué? Porque nos fijábamos sobre todo en lo que decía el doctor Stuart McGill. Todos, pero de verdad, absolutamente todos, nos fijamos en qué decía ese hombre. Y este hombre, el doctor Stuart McGill, que os recomiendo leer, sobre todo su último libro, que es El mecánico de la espalda, que aunque esté desfasado, yo os recomiendo leerlo para que entendáis de dónde venimos y también porque hace propuestas de test muy interesantes y de ejercicio, de propuestas de ejercicios muy interesantes. Y además siempre digo que la vida no es blanco y negro como nos intenta enseñar en la fisioterapia o en el entrenamiento, que es vamos por corrientes y por moda, sino que de todo podemos extraer alguna cosilla. Entonces yo recomiendo leer a doctor Stuart McGill. Algo que sí que está completamente desfasado es lo que él decía que era el top 3 hace 10-12 años de la causa del dolor lumbar. Él decía que la causa del dolor lumbar era la flexión de manera repetida, era la hernia. Él explicaba el dolor lumbar a través de la hernia. Él decía, si tienes una hernia es normal que te duele la espalda. Si flexionas la columna,
si flexionas la columna, te mereces tu dolor de espalda. Y esto es una frase que además era muy popular hace 10-12 años. Y luego él decía, a través de sus estudios in vitro con columnas de cerdo, que la columna es mecánicamente inestable ante cargas de unos 10 kilos, aprox, un poco menos, de hecho, de 10 kilos. Entonces esto popularizó el entrenamiento del core. Claro, si lo que vio en estudios in vitro con columnas de cerdo es que la columna se vuelve mecánicamente inestable ante carga de 10 kilos, muy poca carga, más te valía, ¿no? Más te valía tener un core fuerte, es lo que podíamos suponer. Hoy en día sabemos que cuando trabajamos con personas con dolor lumbar, trabajamos exactamente eso, con personas, no con dolor lumbar, sino con personas que tienen dolor lumbar. Entonces, esto lo que nos hace entender es que, como trabajamos con personas, son personas que tienen un organismo que se adapta. Su sistema dinámico complejo, un sistema que se va adaptando. Por ejemplo, no tiene sentido seguir diciendo correr es malo para la espalda. No tiene sentido. Algo que nos enseña muchos estudios es que aquellas personas que corren tienen discos vertebrales más hipertrofiados que población que no corre. ¿Por qué? Porque esos discos se han ido adaptando poco a poco a la carga mecánica o al estrés mecánico o al impacto que proporciona en este caso correr. Por lo tanto, en este caso, el estrés que proporciona la carrera no es un estrés negativo, es un estrés positivo. Evidentemente, alguien que no tiene la espalda preparada para ello no puede empezar a correr 20 kilómetros de la noche a la mañana. Pero de manera progresiva, los estudios nos dicen que es eso, que las personas que corren tienen los discos más hipertrofiados, más fuertes y más resistentes que personas que no salen a correr. Por lo tanto, la columna se va adaptando. Si yo en mi día a día, y esto ya es nuevo, si mi día a día consiste en quedarme sentado y un estilo de vida sedentario, mi columna es débil, pero no porque mi columna sea débil por sí misma, sino porque mi estilo de vida no hace que mi columna se adapte a cargas. Entonces, normal que luego haya gente que tiene miedo a coger algo porque piensa que se va a romper. Es normal, pero porque no tiene un estilo de vida y no tiene un entrenamiento que se adapte a coger cargas y a esa tensión mecánica que estamos diciendo, ese estrés de manera positiva que hace que la columna se vuelva más resistente. Porque sabemos eso, que el hueso se estimula de manera positiva, ese estrés, y se vuelve más fuerte y más resistente. ¿Bien? ¿Les habrá quedado claro? Si no, lo que Pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se ha entendido. No sé si he resumido alguna cosilla, pero sí. Bueno, entonces, sigamos echando la vista atrás y vámonos, fijaos al 92. Voy a decir otro autor, pero que no hace falta que lo leáis, pero al menos que lo sepáis. Panjabi, en el 92, ya ha llovido, nos decía que el core dependía de 3 factores. Es decir, el core, entendiéndose como un concepto funcional, era como un taburete de 3 patas. Imaginaos, esto es un taburete de 3 patas, ¿vale? Esto lo expliqué en fitness, ¿no? ¿O no? Ah, vale. Entonces, es un concepto funcional. Y como funcional que es, tiene que cumplir una función. ¿Qué función quiere cumplir? Pues lo mismo que si yo me siento en el taburete de las 3 patas. ¿Qué es lo que tiene que cumplir? ¿Cómo se llama? Estabilidad. Lo he dejado muy así, digo, a ver quién se acuerda. Estabilidad, efectivamente. La funcionalidad del core no es otro que cumplir con la estabilidad. Con la estabilidad. Y sobre todo, pensad, eso, echemos la vista atrás, que es, ojo, que es que si yo pierdo la función del core, la columna es mecánicamente inestable. Entonces, por eso buscamos estabilidad. Además, donde ocurren las hernias, en el E4, el E5, el E5-S1, las primeras vértebras que sufren flexión por retroversión pélvica. Recordemos, también estaba en el top 3, eso, la flexión de columna. Por lo tanto, claro, es que pensad el core, el boom que supuso, era core. Entonces, ya desde el 92, Panjabi, que decía que el concepto de core era funcional para ganar estabilidad y que dependía de 3 sistemas, o 3 subsistemas, pero que luego se pasó a llamar sistemas. Pero 3 sistemas: el sistema activo, el sistema pasivo y el sistema
neural. El sistema activo, con sistema activo, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿a qué nos referiremos? Del core, a lo más conocido del core. Cuando pensamos en core o cuando la gente piensa en core, ¿en qué piensa? En el six-pack, en la musculatura. Entonces, con el sistema activo nos referimos a los músculos, a la musculatura. Va a ser una de las patas que van a dotar de estabilidad a la columna, en este caso, la estabilidad del core que nos da estabilidad a la columna. Aunque es verdad que la mayoría de gente piensa que el core es six-pack, y de eso hablaremos ahora. Luego, sistema pasivo. Con sistema pasivo nos referimos ¿a qué? A las estructuras pasivas, que son ligamentos y las articulaciones, ¿no? El sistema osteoarticular. En este caso, los discos en sí mismos. Y luego el sistema neural, que es que ¿quién comanda todo esto? El sistema nervioso central, sobre todo, ¿vale? Todo esto está dirigido por el sistema nervioso. Voy a ir comentando cosas de cada uno. Voy a empezar hablando del sistema pasivo. Situaos, ¿vale? 2005 aprox, 2005, ¿qué digo yo? 2015, perdón. 2005 no. 2015. 2015, sistema pasivo cogió también un boom espectacular. Y de aquí lo que también cogió un boom fue la zona neutra. ¿Habéis escuchado hablar de la zona neutra? Es para saber qué se está diciendo hoy en día. ¿No? Increíble. Os prometo que hace unos años era imposible que alguien no supiese qué es zona neutra. La zona neutra es mantener el rango natural y fisiológico de la columna, sobre todo de la columna lumbar, es decir, un poco el lordosis lumbar, un poco. Y entonces a partir de aquí se empezaron a decir varias cosas. Lo primero es, hay que mantener a toda costa la zona neutra, a toda costa. Ahí que íbamos todos los entrenadores como uno de los principales objetivos en toda persona que entrenaba con nosotros, mantener la zona neutra. Era imposible que viésemos a alguien flexionando un poco la columna en ningún ejercicio, ni en la vida diaria. Nuestra recomendación era mantener la zona neutra. Por lo tanto, hay que hacer un poco de autocrítica y decir que muchos entrenadores hemos contribuido negativamente en la kinesiofobia, porque lo hemos hecho. Porque hemos hecho el no, mantén la zona neutra, ni se te ocurra quitar zona neutra. Y la zona... ¿Todavía? Joder, yo por eso pregunto, porque quiero saber un poco qué se está diciendo. Vale, pues no, o sea, no hace falta tanto. Así que, lo que hemos dicho al inicio, que es, ojo, para de cara a la autoeficacia, a lo mejor hay que mantener la zona neutra durante un tiempo, pero también está muy bien de cara a evitar esa kinesiofobia, enseñarle a la persona que su columna es fuerte y es flexible, que tiene flexión, tiene extensión, tiene flexión lateral, tiene rotaciones y que en principio no pasa nada, que a lo mejor durante un tiempo lo limitamos, lo podemos limitar por diferentes motivos. Ahora, lo que no podemos es ser totalitaristas, ¿no? Y simplistas, es decir, esto es así, no se puede. Entonces, ya no deberíamos. Pero antes yo os prometo que todos éramos zona neutra a muerte, que es un poco lo que hemos hecho también con el Stabilizer, igualmente, es mantener zona neutra. Pero llegábamos a un extremo espectacular. Y lo que explicábamos en las formaciones, lo que explicábamos es que la zona neutra no es un rango concreto, es un rango que se abre o se cierra más dependiendo completamente de la persona. Y esto sí que podemos seguir diciéndolo. Donde una persona sin dolor tiene un rango muy amplio, por lo tanto su zona neutra se puede permitir mucho más en cuanto a flexión, extensión y hacer ahí los ejercicios de core que vamos a hacer luego. Y personas con dolor que sí que vamos a limitarle mucho más la zona neutra. Que lo dicho, que en parte podríamos decir que esto es así, lo que no podemos decir que esto siempre sea así, porque si no siempre vamos a decir a la persona con dolor que su rango es muy pequeño y que tiene que mantener la zona neutra. Pero siempre lo veíamos como un rango, y hay personas que van de aquí a aquí, y otras personas que van de aquí a aquí, y otras personas que van de allí a allí, dependiendo de, y aquí viene algo que ya tenemos que ir cambiando a día de hoy, que es que depende de cuán dañado esté tu sistema pasivo, y de que esté dañado, ¿a qué lo atribuíamos? A la hernia o a la protusión. Y esto es lo que tenemos que cambiar hoy en día, no podemos decir eso.
antes todos queríamos saber resonancias, todos queríamos conocer resonancia. ¿Por qué? Porque si tenías una protusión o una hernia, ¿qué hacíamos los entrenadores? Decíamos, el sistema pasivo está tocado, como el sistema pasivo está tocado, la zona neutra hay que limitarla, por lo tanto, ser muy cuidadosos, y pecábamos de kinesiófobos, sí que existe la palabra, pero pecábamos de eso, ¿vale? Entonces, de esto veníamos. Entonces, la zona neutra, vale, sí, es genial, es verdad que es donde la columna sufre menos, pero donde la columna sufre menos no quiere decir que por ello ya limitemos completamente. ¿Y por qué? Me lo voy a llevar a algo empírico, que es, me pasaba con muchas personas, que es, yo hacía, como haremos ahora, muchos ejercicios en zona neutra, y hago fuerte a la persona en zona neutra. ¿Qué pasa si yo hago fuerte a una persona en zona neutra? Que no la hago fuerte en todo el rango de movimiento. Entonces, de repente, esa persona en su día a día, que ha tenido un hijo, iba a coger el hijo aquí, porque no de coña, o sea, con el estrés que lleva y la cabeza por ahí, no lo hace en zona neutra y se lesiona. Entonces, ¿quién ha fallado? Yo como entrenador, que no he preparado a esa persona para su vida real. Lo estaba preparando para una vida irreal, un contexto de yuppie que no es real, ¿no? Es como si yo hago fuerte a una persona de manera isométrica aquí. Ya, pero es que si su contexto le lleva a bajar, ¿quién está fallando? Pues yo como entrenador, que no le estoy preparando en todo el rango de movimiento. Entonces, hago un salto temporal, me vengo a 2025, ¿y qué nos dice la ciencia? Que tengo que hacer fuerte a esa persona en todo el rango de movimiento. No descontextualicemos y que no se nos vaya la cabeza. Esto no quiere decir que yo de la noche a la mañana meta flexión de columna y meta flexión con carga, porque sigo estando de acuerdo con Laura. Sigo estando de acuerdo contigo. Laura era, ¿verdad? ¿No? Ah, vale. Sigo estando de acuerdo con Laura en que no puedo directamente ahí a forzar. No tengo, recordemos, confianza en el manejo y en el abordaje del dolor lumbar. Entonces, a lo mejor al inicio tengo que hacer algunas estrategias de evitación controlada, pero para que la persona vaya confiando en el ejercicio físico, en el poder del ejercicio físico, que tiene bastante poder. Entonces, eso no quiere decir eso, pero sí que es verdad que poco a poco esta zona neutra yo me la voy a saltar un poco y voy a llevar la persona a flexión y voy a llevar la extensión hasta el límite. Me voy ahora a otro extremo, que es, sabéis que ahora se ha puesto muy de moda hacer un peso muerto forzando la flexión de columna. No sé si lo habéis visto, ¿vale? Que se me acaba de ir el nombre del ejercicio. ¿Me saldrá? ¿A alguien le sale? Tiene un nombre. Bueno, se me acaba de ir, ahora me saldrá. No sé qué curl se me ha ido. Bueno. Ay, que lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, ahora me saldrá. Pero que ese es un extremo. Y cuando vemos a alguien hacer esto, ¿es malo o es bueno? Pues como todo siempre, depende. ¿Es malo si la persona no está adaptada y ha ido de repente a hacer eso? Pues sí, claro. Ahora, yo he ido adaptando poco a poco a la persona y ahora quiero hacerla fuerte en todo el rango de movimiento y de manera controlada lo estamos haciendo, pues es genial. No quiere decir que yo siempre vaya a hacer un peso muerto así, pero a lo mejor sí que lo voy a hacer de manera controlada para hacerle fuerte en todo el rango de movimiento. Entonces, acabamos de hacer un repaso de zona neutra desde antes hasta ahora. Igualmente, ahora cuando hagamos la propuesta de ejercicios, al inicio le vamos a dar importancia, por supuesto, a la zona neutra. Vamos a hablar un poco del sistema activo y del sistema neural, y los voy a juntar porque tiene mucho que ver. De hecho, cuando hemos utilizado el stabilizer, hemos juntado los dos ya. Hemos hablado de control motor, pero ¿qué es control motor si no activar el sistema activo, valga la redundancia, con control? Es justo lo que hemos hecho con el stabilizer. Pero bueno, vamos a hablar de ello un poco más en profundidad y vamos a hablar de ello haciendo una analogía, un símil con a mí me gusta hacerlo con una orquesta. Una orquesta, imaginaos una orquesta sinfónica, ¿no? Donde tenemos aquí una petit, ¿no? Así pequeñita. De cada una estáis utilizando un instrumento, ¿vale? Por lo tanto, cada uno sois un músculo, pero no actuáis cuando queréis, sino que estoy yo aquí ahora mismo, ¿no? Con mi batuta, porque soy el director, que soy el sistema nervioso central. Entonces estáis a la espera de mis órdenes. Nos activa el recto abdominal porque sí, el transverso porque sí, el oblicuo externo porque sí y los multífidos porque sí. Mira, sí, os he asignado a cada uno un músculo.
sino que todo va en función de lo que yo voy diciendo, ¿sí? Si, por ejemplo, Sara, que le hemos dicho que es el transverso abdominal, empieza a no hacer bien sus cosas, ¿no? Justo cuando tiene que tocar, no toca, se le olvida tocar o toca con retraso. ¿Qué pasa? Que todo suena feo, ¿no? Pero no vamos a echarla del grupo, porque nos cae súper bien. Entonces, en vez de echarla del grupo, vamos a darle clases particulares. Oye, Sara, ve a clases particulares y luego vuelve, ¿sí? Este símil que estoy poniendo, o esta analogía, es algo que también surgió hace aprox 10 años junto al entrenamiento del core. A raíz del entrenamiento del core, en el sistema activo se dividió el sistema activo en dos: el sistema activo profundo y el sistema activo superficial. El profundo y el superficial. Que, dicho de otra manera, también se decía que la musculatura profunda, esto es muy simplista lo que voy a decir, pero ahora lo explicaré. Musculatura profunda o estabilizadora y musculatura superficial o movilizadora. Contextualizo un poco. En realidad, toda musculatura tiene capacidad movilizadora y estabilizadora. Pero sí es cierto que la musculatura profunda, por la disposición que tiene la musculatura y por la capacidad de actuación sobre la musculatura, sobre las articulaciones, cumple un papel más estabilizador que movilizador. Por ejemplo, el transverso abdominal, ya que sigo con Sara, que sí que sus fibras están dispuestas de manera transversa, en principio debería tener acción sobre el plano transversal, no tiene tanta capacidad de acción. ¿Por qué? Porque va a haber otra musculatura más superficial que, por cómo está dispuesta y por el torque que es capaz de generar, tiene mayor capacidad movilizadora que esa musculatura profunda. Entonces, por eso, de manera simplista, podemos decir que la musculatura profunda es estabilizadora y la musculatura superficial es movilizadora. Pese que debemos saber que toda musculatura es movilizadora y estabilizadora. Es como, a ti te he dicho que eres el multífidos. Claro, multífidos, ¿qué capacidad de acción tienes? Si son minúsculos, pues claro, capacidad de acción mínima, por lo tanto, actúa más como estabilizadora que como movilizadora. Sin embargo, oblicuo externo y recto abdominal van a ser mucho más movilizadores que estabilizadora. Empezaron a surgir estudios donde se observaron que cierta musculatura profunda en personas con dolor lumbar o que van a tener dolor lumbar en el futuro o que ya han tenido dolor lumbar representa una mala activación o un retraso en su activación, ambas cosas, en la musculatura profunda. Sobre todo, ¿quién, Sara? Sobre todo el transverso abdominal. Eso es lo que se empezó a observar. Y entonces se empezó a acotar más todavía esta parte del core. Y se dijo, un momento, si la ciencia nos está enseñando que la musculatura profunda o no se activa o se activa con retraso, que es lo que le hemos dicho que le pasa a Sara aquí con la orquesta, vamos a hacerle caso a esto. Vamos a hacerle caso a ese transverso, vamos a activarlo, porque el problema es que no está activado. ¿Qué hace siempre la industria del fitness? Llevárselo al marketing, ¿no? Esto es lo que hace siempre. Entonces, la industria del fitness y el marketing hizo lo propio y sacó de aquí una metodología que, ¿cómo se llama? Esa metodología, hipopresivos. Hipopresivos es como decir Pan Bimbo, Stabilizer, Kleenex. Hipopresivos es marca registrada, con todo lo que conlleva ello. Hipopresivos. Los hipopresivos es marca registrada. Ser marca registrada es como que dicen, esto es así y punto. Yo siempre cuento la historia que es, joder, pues yo ya por ese entonces estudiaba bastante, además eso yo empecé impartiendo formaciones de dolor lumbar en 2013, 2014, formaciones de 12 horas de dolor lumbar y me gustaba llevar la ciencia bastante al día. Entonces,
A mí no me cuadraba la parte de hipopresivos porque como me gustaba llevar la ciencia al día, no había articulaciones, digo yo, artículos científicos que hablasen de hipopresivos, no había. Sin embargo, había formaciones de hipopresivos, había hipopresivos en redes sociales a full, que era Facebook solamente, y luego centros, sobre todo de pilates, que ponía hipopresivos y una lista de beneficios, pero me acuerdo perfectamente, exagerados, Pues yo siempre cuento que me metí en el foro más famoso de hipopresivos, no voy a decir quién lo llevaba, pero era alguien muy famoso, el más famoso de hipopresivos en España, la persona más famosa de hipopresivos en España, y yo pregunté, oye, ¿de dónde habéis sacado lo de la apnea? ¿Me podéis pasar una referencia científica? Pero no preguntas malas, hola, buenos días, por favor, gracias, ¿sabes? Todo para que me lo dijese. Me echaron del grupo. Esto siempre lo cuento, siempre lo cuento. Entonces, ¿suena secta? Hombre, un poco, ¿no? Entonces atribuyeron muchos beneficios que no se habían demostrado. Luego algunos otros se han demostrado, que es de lo que vamos a hablar ahora, pero esto pasa siempre y pasará, nos seguirá pasando en la industria del fitness. Siempre sacarán algo de moda, como los chalecos de estimulación, el no sé qué, el no sé cuánto, irán saliendo un montón de beneficios y luego se reducirán a 2, 3 beneficios si es que llega, siempre ocurre. Pues nada, los hipopresivos surgieron a la luz, ¿no? Esas posturas, no sé si la habéis visto alguna vez y practicado, posturas así, bastante raras, metiendo ombligo hacia adentro, haciendo una apnea durante muchos segundos, sin ningún protocolo establecido, sin sentido alguno. ¿Qué es lo que sí que podemos decir de los hipopresivos que funciona muy bien? De cara a la activación del transverso abdominal, eso sí. Pero esa activación ¿y el azul? Hasta aquí. Esa activación del sistema activo, vamos a ponerlo aquí, esa activación del sistema activo profundo, ¿vale? Tiene que ver mucho con el sistema nervioso, porque es activar de manera selectiva una musculatura que presenta retraso en su activación. Pero eso no lo logramos con hipopresivos. ¿Cuál es, a ver, quien estuvisteis en fitness conmigo, cómo se llamaba en realidad esa técnica? ¿Qué es lo que habéis hecho ahí con el stabilizer, que está validada científicamente? ¿Os acordáis? Hollowing, efectivamente, Hollowing. Genial, Hollowing. Para activar el transverso abdominal de manera aislada, y esto también es clave, lo que buscamos es Hollowing. Lo que buscamos es Hollowing. Hollowing es eso, es hundimiento del ombligo para buscar activación del transverso abdominal. ¿Lo logramos? Efectivamente, se logra. Ahora voy a hacer una crítica a hipopresivos, que es que creo que no hay tanto, pero es que había muchísimas formaciones de hipopresivos y estaban los hipopresivistas, como todo lo que va surgiendo a través del marketing, de tal manera que todo el mundo se quedaba aquí. Y quedarse aquí significa quedarse aquí. Y quedarse aquí significa en activación selectiva del transverso abdominal, pero la vida no es activación selectiva del transverso abdominal. La vida diaria y el deporte es una cocontracción de toda la musculatura. Es eso que hemos dicho, actuar todos juntos en orquesta y que suene muy bien toda la orquesta, ¿vale? No simplemente decir, no, es que se tiene que activar Sara, que está muy bien. Por lo tanto, luego tendremos que hacer un paso hacia toda la musculatura superficial, activando la superficial y la profunda a la vez. Y alguien dirá, bueno, Alberto, ¿y por qué no te vas ya a la superficial directamente? Si queremos luego activar con algo que vamos a poner aquí, la profunda y la superficial a la vez. Pues porque el sistema nervioso es capaz de producir compensaciones y la musculatura que tiende a activarse se puede activar más para suplir la que no está activada. Recordad lo que decía Silly Sharma. Cuando encontréis una musculatura que está muy tensa, buscad otra que no está haciendo su trabajo, porque hay una que está haciendo su trabajo. Es como si yo os pongo a vosotras dos y ahora Irene haciendo un trabajo y ahora Irene le da por irse de fiesta, no hacer el trabajo. Pues hombre, Laura se comerá el trabajo un día, otro día, así hasta que se queme. Y esto es lo que pasa con la musculatura. Silly Sharma para mí fue muy acertada en su momento diciendo eso. Entonces ese es el motivo por el cual yo no puedo empezar directamente con ejercicios complejos, porque si una persona no es capaz de activar bien la musculatura profunda y se va directamente a ejercicios complejos, va a activar mucho la superficial, pero no va a activar bien la musculatura profunda. Por ejemplo, hay muchos tipos de dolor lumbar, luego haremos un resumen, pero
uno de los motivos por los cuales a muchas personas se le carga la zona lumbar es porque tiene que estabilizar cosas que no debería estabilizar. Entonces se carga muchísimo, más de la cuenta. En muchísimas personas, y aquí voy a decir uno de los grandes trucos, al menos que hago yo con muchas personas que vienen a mi centro, es con muchas personas simplemente con activación del glúteo, ese día ya se va con la espalda más relajada. Laura me dice que sí, lo cual me alegra. Simplemente con eso, activación selectiva del glúteo y la lumbar, ¡paf!, se relaja. Increíble, pero cierto. ¿Esto qué información nos daba? Pues que la lumbar estaba estabilizando algo que no le tocaba, lo que decía Silly Sharma. ¿Os acordáis de cuando vinisteis a Goals que hicimos activación selectiva de glúteos? Pues eso, tal cual. Puede ser desde simplemente un puente de glúteos, pero habrá gente con un puente de glúteos no sea capaz de activar glúteos, por el motivo que sea, porque no nota el glúteo, porque tiene demasiada anteversión pélvica, por ejemplo. Entonces, hacemos activación selectiva del glúteo, luego activación del glúteo junto a otra musculatura, es decir, le voy dando cada vez menos protagonismo al glúteo, pero que el glúteo esté, y entonces la lumbar se relaja completamente, se relaja. De hecho, nombré un estudio donde se veía con articulación adyacente, en este caso del isquio, de triatletas, que te pasé el estudio, Irene, en el que se ve luego cómo el isquio mejora en rango de movimiento sin hacer ejercicio de flexibilidad del isquio. Bueno, mejora el rango de movimiento de cadera, pero el isquio cede más porque el glúteo está haciendo su función. Pues con la lumbar pasa exactamente lo mismo de cara a la estabilidad, que aquí podríamos meter esa anteversión pélvica. Muchas personas que tienen anteversión pélvica de serie lo que están haciendo es juntar estos dos puntos, por lo tanto las fibras la predisponen en mayor disposición de acortamiento lumbar, y unas fibras en mayor predisposición de acortamiento lumbar quiere decir que con nada que hagas se va a tensar esa lumbar. Por lo tanto, una de las cosas que tengo que hacer, y ahora lo ligo con esto, es en ese caso sí que tengo que enseñarle la zona neutra, pero no por limitarle el movimiento, sino porque su día a día no tenga las fibras de la lumbar predispuestas a activación, sino que tenga las fibras de la lumbar más relajadas. El glúteo, ¿qué es? Retroversor de pelvis. Si yo activo glúteo, ¿qué hace la lumbar? Las fibras de la lumbar se estiran y se relajan. Entonces, uno de los motivos por los cuales activar glúteo en plano sagital, en este caso, me aleja, me separa las fibras de la lumbar, relajando la lumbar, sin necesidad de yo hacer esto y decir, ¡oh, qué bien! Claro, aquí estoy alejando las fibras, pero si yo tengo una anteversión, que tengo las fibras más dispuestas a que se junten y hago una fuerza de glúteos, con ello una retroversión de la pelvis y ya directamente se relaja. Lo ligo con conceptos, ya sabéis que me gusta ir ligando conceptos y ligando cosas. En la anamnesis, algo que iba a preguntar, si utiliza tacones, por ejemplo, y sobre todo si veo que la persona entra con anteversión pélvica. Pues, ¿por qué? Porque quizá tengo que hacerle recomendación de utilizar menos tacones, porque sabemos que el uso de tacones aumenta la anteversión pélvica, por ejemplo. Luego también hacerle caso a ese gemelo, ese sóleo, esa fascia plantar. Si tiene excesiva tensión, ya sabemos que funcionamos por cadenas, hay cadenas miofasciales y en este caso pues me puede limitar lo que ocurre arriba. De hecho tenemos estudios científicos que nos dicen que una mala dorsiflexión de tobillo nos aumenta un 1000% la carga que le llega a la cadera. Esto, si puedo, lo adjuntaré, pero si no lo buscáis, está ahí. Y tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Si no, tendrás los vídeos, ¿vale? Vale, genial. Entonces, vamos a activar musculatura profunda. Por lo tanto, vamos a unir sistema activo y sistema nervioso y vamos a meter algo que se nos había quedado hoy en el tintero, que era, ¿qué, Laura? La respiración. ¿Qué has dicho tú? No, es que estoy viendo la flecha esa que le faltaba palabra. Ah, vale. ¿Y aquí qué quieres poner tú? Quería poner bracing. Bracing. Pero nada. Lo ponemos ya. Que no te dé toque. Pero vamos a dejar de momento el bracing, ¿vale? Hasta ahora, Laura. Uy, Sara. Guay. Vamos a Holloway primero. Vamos a activar esa musculatura profunda. Entonces, para ello es súper importante el trabajo de respiración.
Tenemos estudios que nos dicen que sin una buena respiración la musculatura es complicado que se active. De hecho, lo que venimos diciendo desde hace un rato, que hay musculatura que se activa más de la cuenta y otra que se activa menos de la cuenta. Con una respiración más superficial, muy aquí arriba, muy en la caja torácica, por ejemplo, va a haber musculatura demasiado contraída o demasiado tensa, como por ejemplo el diafragma. Musculatura diafragmática. ¿La habéis liberado alguna vez? ¿Habéis hecho ejercicios de liberación? Leo, ¿tú también? ¿Has hecho ejercicios de liberación del diafragma alguna vez? Vale, genial, pues tienes dos expertas que te van a enseñar. No, y además seguro que en casa hay mucha gente que no sabe, así que lo haremos, ¿vale? Entonces, es importante que bajemos la respiración, eso nos va a permitir contraer mejor la musculatura que queremos contraer y además algo que vamos a relacionar con el dolor lumbar, con otro factor, porque vamos a ir metiendo factores de vez en cuando, como por ejemplo el estrés. Un estrés alto disminuye el umbral de tolerancia y aumenta el dolor. Entonces, ejercicios de respiración junto a ejercicios de mindfulness disminuyen el dolor lumbar y de otras articulaciones. Entonces, ¿por qué no recomendar mindfulness y ejercicios de respiración? Es una muy buena recomendación que va a hacer que la persona disminuya su nivel de estrés, porque el estrés es un factor de riesgo, es un factor negativo en el dolor. ¿Vale? ¿Soléis recomendar respiraciones en este sentido? Genial, pues ahora lo compartís, ¿vale? Hay gente que no, yo solo en consulta, hay gente que no me deja entrar en diafragma. Bueno, yo hablo de respiración ahora, ¿eh? Vale. Sí, vamos primero a respiración y luego a diafragma. ¿Pero soléis recomendar ejercicios de respiración y tal? Pues ¿queréis compartirlo? Empezamos contigo, Laura. Bueno, yo normalmente aprovecho la parte final de la sesión Vale. de la vuelta a la calma. Bueno, depende también de cada paciente. Yo aprovecho, bueno, en gente de dolor lumbar, sí que desde el inicio sí que enseño. Espera, te pongo por si acaso, ¿vale? Cógelo así un poco. Vale. El micro, si no en casa a lo mejor nos matan. Pues en pacientes con dolor lumbar sí que empezamos como desde el inicio con este trabajo de respiración para conseguir también activar de forma correcta la musculatura profunda, pero en el resto de población sí que muchas veces en la vuelta a la calma de las sesiones aprovecho para enseñar diferentes ejercicios de respiración, ya sean pues buscando también esta activación de transverso o pues el típico de coger aire 5 segundos, apnea de 5 segundos, dejar 5 segundos, bueno, diferentes, y si hay gente que le cuesta, les recomiendo que lo hagan cuando se vayan a dormir, por ejemplo, para relajarse, y que lo vaya practicando también en casa. Y bueno, o sea, tampoco sé mucho porque sé que es un ámbito que está creciendo mucho a nivel también de activación para ir a hacer deporte o competición, y creo que me falta mucha formación, pero creo que es interesante de utilizar. ¿Se lo pasas a Irene? Yo no sé qué mucho más añadir, ¿eh? Bueno, si quieres, si no, nada. Yo en consulta, si tengo que movilizar caja torácica o extremidad superior, me acoplo a la respiración que lleva el paciente y le digo, pues, sobre todo al inicio de la sesión, que intente llevar el aire más a la zona abdominal y costillas bajas, que no tanto aquí superficial. Entonces trabajamos un poquito de respiración, cuando lo tiene, entonces voy a movilidad torácica acompañando de la respiración del paciente, así como añadir a lo que ha dicho Laura. Muy bien. Leo, ¿tú tienes algo diferente? Sí tienes, sí. Vale, genial. Me mojo yo un poquito, ¿vale? Digo yo mi toque, muy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotras. Cuento alguna cosilla. Vale, yo no subestimo la posibilidad de hacer ejercicios de respiración de cara o intentando bajar el nivel de estrés al inicio también de la sesión, ¿eh? Sobre todo porque, pues quieras que no, a veces damos con personas con un nivel de estrés espectacular, y entonces
si le vamos a dar importancia a la respiración, que active cierta musculatura, empezar con ejercicios para bajar un poquito no está mal. Y luego activar, pero de una manera un poco más sensata, activando musculatura como debemos activarla. Pues si no es verdad que están como aquí, muy aquí, la caja torácica, y con los niveles de estrés muy altos, ya sabemos que eso además aumenta el riesgo de lesión. Por lo tanto, yo según qué personas no está de más bajar un poco, simplemente un poquito, ¿vale? Pero sí que al final de la sesión evidentemente tiene más sentido. Ahora veremos una pequeña práctica de respiración. Podríamos hacer varias prácticas muy largas y voy a contar algunas. Por ejemplo, algo que se está viendo o que se ha visto es que dependiendo de cómo jugamos con la respiración, podemos aumentar la frecuencia cardíaca y diferentes marcadores que se relacionan con la activación, o al contrario, o disminuir. Por ejemplo, una práctica muy chula para disminuir los niveles de estrés a través de la respiración se ha llamado respiración fisiológica o suspiro fisiológico. Consiste en coger aire en 2 tiempos, donde coges y muy rápido, 90%, el 10% y bajas todo muy lento y vas repitiendo. Sería como... Sería esto. ¿Queréis probarlo? No contemplaba probarlo hoy, pero si queréis, y pensad a qué os recuerda. Cuando un niño ha terminado de llorar, ¿no? Y se está ahí desconsolando, está ahí consolándose, ¿no? Mejor dicho. Después del llanto viene como ese suspiro fisiológico. Fijaos que lo tenemos como de manera innata. Pues esto ha demostrado bajar muchísimo los niveles de estrés. Y es algo que yo empiezo a recomendar, este suspiro fisiológico. Cojo en 2 tiempos, 90-10, ¿no? Si se fuese el 100%, y luego suelto poco a poco. Cogiendo por la nariz muy rápido y suelto poco a poco. Igualmente también se ha visto que si yo cojo aire muy rápido y lo suelto muy lento, ya no funciona. Es decir, por ejemplo, cojo en 2 segundos y suelto en 8 o 10 segundos. Y muy lento. Tenemos la capacidad de disminuir el estrés de esta manera. ¿Cómo aumentamos y cómo nos preparamos para la activación? Justo lo contrario, que es soltando aire muy rápido y cogiéndolo muy lento. ¿Qué pasa? Ojo también, y sobre todo si lo hacemos rápido, más rápido de la cuenta, que es como tú empezado a hacerlo, Irene, con las hiperventilaciones. ¿Puede ayudar? Pues sí que puede ayudar. Te da un globazo ahí bastante guapo. Entonces yo he hecho según qué práctica de meditación, no sé si lo habéis hecho alguna vez, que incluye este globazo. Lo hicimos con Miriam y con Alba Pardo. Ah, sí. Nos pusieron el audio este, que no recuerdo el nombre ahora, pero era... El de Wim Hof, claro, sí, tiene sentido. Yo donde lo he hecho 2 veces es en 2 o 3, ahora no me acuerdo, es en Wim Hof. De preparación a la meditación de cara a bañarse en hielo. Claro. Pero luego metisteis en hielo y todo. Ah, solo la... Ah, qué guay. Ah, pues no sabía que había un audio de esto. Ah, pues mira, ya lo sabéis en casa, yo tampoco no lo sabía. Hay un audio de Wim Hof. Hombre, me cuadra porque hay audios de todo, pero no lo había practicado. Pero sí, donde lo había hecho es precisamente las 3 veces que me he bañado en hielo. Ahí hicimos la meditación de esa manera. Muy guay. Algo más práctico en consulta o en la sala de entrenamiento previo al Halloween. Yo empiezo enseñando disociación, entonces esto sí que vamos a hacer la práctica. Os voy a pedir que os tumbéis boca arriba en el suelo, en crook line position, que es pies apoyados en el suelo. Es como se llama esto, crook line position, y os voy a pedir que una mano en la barriga y otra en el pecho. En casa lo podéis hacer también. Entonces lo primero que le pido a la persona es que sea capaz de disociar el movimiento, por lo tanto, que al coger aire primero se
se infle o se lleva hacia arriba la mano que tengo en la barriga y luego la del pecho. Y luego el soltar aire justo al contrario. Primero va a bajar la mano del pecho y luego va a bajar la mano de la barriga. Os voy a dejar un minutito de práctica. Vamos a coger a Leo como sujeto ahora. Leo, te cogemos, ¿vale? Veniros por aquí. Vamos a poner la cámara, yo creo que aquí. Sí, yo creo aquí. Genial. Entonces, con esta técnica de disociación, el paciente va a ser capaz de activar mejor el transverso abdominal. Porque claro, antes para ver la activación del transverso abdominal en el stabilizer, lo que le pedíamos era el movimiento de ombligo. Si la persona no es capaz de mover de aquí, pues poco va a poder activar el transverso abdominal. Entonces, manteniendo esa respiración diafragmática o esta respiración disociada, el evaluador, y también le pido a él que lo haga, vamos a ver a través de palpación superficial si activa el oblicuo, el transverso abdominal, también viendo si activa de manera sinérgica, en este caso, el oblicuo interno. Imagino que es así como lo hacéis normalmente en consulta, imagino que sí. No todo el mundo lo sabrá, así que vamos a repasarlo. Entonces lo que hacemos es cresta ilíaca anterosuperior, ¿vale? Zona de hueso, 2 dedos hacia adentro, ahí palpo, y tú también lo vas a hacer allí, en la otra, ¿vale? Para tener conciencia. Entonces esto en principio debe estar blandito, es como debería estar, ¿vale? Que es como está blando. Si tú estás relajado, está blando. Entonces, primer paso, que cuando suelte aire, con la respiración que él hace, meta ombligo hacia adentro, de tal manera que esto se pone tenso, se pone duro. Vamos a ver si lo logra. De momento no. Ahí. No cojas aire y suelte tan rápido, sino hazlo lento, y cuando sueltes aire, mete ombligo hacia adentro como hiciste antes con el stabilizer, exactamente igual. De momento está costando. Ahí. Y ahora mete ombligo hacia adentro. Mete ombligo. Ahora, esto. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Entonces es importante que la persona palpe para que vea también lo que tiene que conseguir. Este sería el nivel 1. Siguiente nivel. Le voy a pedir que mientras que mantiene la respiración normal, mantenga ombligo hacia adentro todo el rato. Es decir, que él sea capaz de una buena activación. ¿Vale? Genial. Vosotros esto lo habéis practicado por vuestra cuenta, ¿no? Esto ya lo sabíais. Quiero decir, o lo practicamos. ¿Lo saltamos? No, como quieras, Irene. Si no, venga, poneros vosotras dos. Vale, pues paro esto. Vale, ahora sí. Vale, pues si queremos... A ver, ¿se está grabando? Sí, no. Entonces hemos visto que podemos palpar de manera indirecta si se activa el transverso abdominal a través de la técnica de Holloway o metiendo el ombligo hacia adentro. Vamos a referirnos ahora a un estudio muy chulo que nos enseña un ejercicio que se llama Lewitt. ¿Lo conocíais este? L-E-W-I-T, por si lo estás apuntando, Irene. Es Lewitt y nos dice que vamos a activar más todavía el transverso abdominal. Recordemos que ahora mismo en esta fase queremos activar el transverso abdominal lo máximo posible, ¿vale? Para darle un input mayor a ese sistema nervioso y que conecte mejor con ese transverso abdominal. Pues nos dice que a través de este ejercicio podemos activarlo más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacemos una respiración diafragmática normal, como hemos hecho ahora, pero cuando soltemos aire, lo que tienes que hacer, Laura, es mandar a callar. Es decir, tenemos que dificultar el paso del aire. También se hace muchas veces, y esto lo veréis sobre todo en trabajo con embarazadas también, que quieren trabajar el transverso abdominal, o en posparto, que se hace con una pajita también, o inflando un globo. O muchas veces se hace como empañando un cristal. Pero nosotros lo vamos a hacer un poco más allá, ¿no? Más bestia, porque queremos activar muchísimo ese transverso abdominal. Entonces hay que mandar a callar. Cojo aire normal y luego... Lo que nos dice ese artículo es que en la última mitad de vaciado, siempre que mantengamos esa... el transverso abdominal se activa muchísimo más que si lo trabajásemos de la otra manera, de manera aislada. ¿Vale? Entonces, palpa tú allí y yo aquí. Genial. Coges aire normal. Y ahora, más fuerte, mucho más. ¿Ves? Ahora, eso buscamos. Lo más fuerte posible, Laura.
y hasta el final, es importante, porque es en la última mitad de vacía donde vamos a lograr esa activación. Fuerte, fuerte, más fuerte, Laura, más. Hay que mandar a callar, más fuerte. Eso es. Síguelo, vamos a hacer 5 respiraciones, ¿vale? Probadlo vosotros dos también. 5 respiraciones cada uno, mandando a callar muy fuerte, mucho más fuerte que Laura, de hecho. Me alegro que lo hayáis notado, pero somos población activa. Tengo que inventarme algo adaptado para nosotros para notar qué notaría una persona que tiene eso por dentro súper dormido y que puede llegar a tener agujetas simplemente con esto al día siguiente. Mira, Laura, lo que vas a hacer es, te vas a colocar en posición de plancha apoyando rodillas. Es como, colócate boca abajo, si no directamente, y desde ahí a aquí, genial. Vamos a partir de zona neutra cuando cojamos aire, y cuando soltemos aire hay que combinar este lewitt que estamos haciendo con una retroversión pélvica, ¿vale? Luego volvemos a coger aire en zona neutra normal y luego soltáramos aire aquí, pero soltando mucho aire. Y vais a hacer 6 respiraciones cada uno. Y luego me contáis sensaciones, ¿vale? En casa hacedlo también, ¿eh? En casa hacedlo. Soltando con lewitt a tope. Venga, hacedlo y ahora me comentáis resultados. Sensación.